Las invasiones con plantas exóticas son un problema ambiental en sistemas antrópicos y en sistemas naturales porque pueden afectar la productividad, la biodiversidad y la provisión de diferentes servicios ecosistémicos. Sin embargo, eventos extremos como inundaciones o sequías pueden revertir o potenciar este problema. Este va a ser el caso que vamos a abordar para analizar datos en un arreglo factorial de tratamientos con un diseño en bloques y evaluar supuestos en esta primera parte. La pregunta central que vamos a intentar responder es si el efecto de la inundación sobre la cobertura de especies exóticas se modifica con la historia de pastoreo. Entonces vamos a generar un modelo donde la variable de respuesta es la cobertura de especies exóticas y este modelo va a tener una constante, el posible efecto que tengan los partidos, y lo vamos a considerar bloques, o sea que no son de nuestro particular interés, pero diferencias en la historia política o en la historia económica pueden generar cambios en la cobertura de especies exóticas que deberíamos considerar. Y después los factores de interés que son la inundación, la historia de pastoreo y especialmente la interacción inundación por historia que va a ser el factor de este modelo que va a responder a nuestra pregunta. Y el error experimental. Para responder esta pregunta vamos a hacer un experimento manipulativo en un jardín común. Entonces en la cuenca del Salado vamos a ir a 6 localidades o 6 partidos, que van a ser nuestros 6 bloques, que son Castelli, Pila, Magdalena, Ayacucho, Las Flores y Rauch. En cada uno de esos partidos vamos a seleccionar 3 lotes que tengan historia de pastoreo diferentes, sin pastoreo, pastoreo medio y pastoreo alto. Vamos a tomar en cada uno de esos lotes 2 cajones o 2 panes de pasto que vamos a llevar a nuestro experimento en jardín común, que son como estos que están acá abajo. Y en el jardín común vamos a generar 2 niveles de inundación que son regado normalmente e inundado con 10 centímetros de agua por encima del pelo de la vegetación. Y entonces después de 6 semanas vamos a medir la cobertura de dicotiledonas exóticas en todos esos cajones. Entonces vamos a tener 6 tratamientos que surgen de combinar historia de pastoreo por 2 niveles de inundación y repetido en 6 bloques o 6 localidades. Entonces vamos a hacer una figura en una primera medida y evaluar supuestos. Y en un segundo video vamos a analizar especialmente la tabla de análisis de varianza y realizar comparaciones múltiples. Sobre los supuestos, el modelo que planteamos tiene los supuestos que ya sabíamos, que son la independencia entre los errores experimentales, la distribución normal y las varianzas homogéneas, y en el diseño en bloque se agrega el supuesto de que no debería haber interacción entre bloques y tratamientos. En este caso, interacción entre los partidos y los tratamientos de inundación por historia. Entonces vamos a analizar estos datos. Vamos a ir a Excel, donde tenemos los datos. En este caso, hablando un poco, tenemos los 6 cajones que vinieron del partido de Castelli, 2 sin inundación, 2 sin historia de pastoreo, 2 con pastoreo medio y 2 con pastoreo alto, y los 2 niveles de inundación. Vamos a copiar todos estos datos y los vamos a llevar a Infostat. En Infostat, allá sabemos esta parte, abrimos una nueva tabla y podemos pegar los datos incluyendo el nombre de columna. Vamos a edición, pegar con nombre de columna y tenemos los datos. Entonces en primera medida vamos a generar un gráfico y este gráfico vamos a ir a gráfico de barras y vamos a decir que la variable de respuesta es la cobertura de especies exóticas y las variables de clasificación son los niveles de pastoreo. Y vamos a incorporar las particiones, los 2 niveles de inundación. Lo que tener especial atención es de incorporar las particiones en el mismo gráfico. Entonces generar el gráfico, donde le puedo sacar el título y puedo cambiar el eje que tiene en la cobertura de especies exóticas en función de la historia de pastoreo. Lo que se ve en general es que en una historia de pastoreo la cobertura de especies exóticas aumenta y en general las líneas rojas, vamos a incorporar la leyenda, tienen menor cobertura de especies exóticas, lo que se sugeriría que la inundación reduce la cobertura de especies exóticas, pero es lo que debemos probar en particular en este modelo. Entonces, en primera medida, vamos a ir a estadísticas y a generar los residuales. Para eso necesitamos hacer un análisis de la varianza, donde tenemos la cobertura de especies exóticas y el pastoreo de inundación y partido como variable de clasificación. Aceptamos y le pedimos que guarde los residuales. El modelo que vamos a poner a prueba no tiene la interacción, entonces lo deberíamos incorporar. Hay distintas formas. Una es apretar el botón que dice agregar interacciones
y agrega todas, nosotros deberíamos sacar las interacciones que no son de nuestro interés, que son en este caso las interacciones que tienen partidos, que es nuestro bloque. El modelo asume que no hay interacción entre bloque y tratamiento. Entonces tenemos los términos del modelo y aceptamos. No vamos a entrar ahora en el análisis de la tabla de varianza, que va a quedar para la segunda parte del modelo. Y entonces acá tenemos los residuales. Lo que primero vamos a poner a prueba es de forma gráfica si los residuales tienen distribución normal. Vamos a hacer un QQ-plot. Tenemos que sacar la partición de inundación que estaba del gráfico anterior, que es una de las cosas que tiene Infostat. Entonces, nuestro QQ-plot va a tener el residuo de la cobertura de especies exóticas y vamos a ver si esos residuales siguen una distribución normal. Entonces, se ve que tienen aproximadamente una distribución normal. El valor de R es bastante alto. También lo podríamos probar con estadísticas. Inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad de Shapiro-Wilks con los residuos de cobertura de especies exóticas. Aceptamos y lo que deberíamos hacer es no rechazar la hipótesis. Bueno, lo que deberíamos poner a prueba es la hipótesis que quedó acá abajo. Y efectivamente el valor P de esta prueba es mucho menor al nivel de significación alfa, por lo que no rechazamos la hipótesis de que los residuos tienen una distribución normal. El segundo supuesto que podemos poner a prueba es la homogeneidad de varianzas. Entonces, no tenemos los tratamientos. Lo que tenemos que hacer es generar esos tratamientos como combinaciones de niveles de los factores. Para generar esos tratamientos, vamos a ir a datos y vamos a decir que cruce variables para formar una nueva variable. Entonces le vamos a pedir que cruce el pastoreo y la inundación. A ver si hay particiones, no hay particiones. Y genera una nueva variable. Entonces lo que va a generar la variable, por ejemplo, pastoreo medio inundado, alto normal, para las 36 cajones. Entonces ahora sí puedo hacer un gráfico donde tenga un diagrama de dispersión en primera medida, donde tenga los residuos y los valores predichos. Y no parece haber un patrón particular de variación en los residuales. Vamos a incorporar en el eje Y el 0 como para ubicarnos. Lo que nos quedaría hacer es la forma analítica, que deberíamos hacer un análisis de varianza con los residuales en valor absoluto. Ese análisis de varianza lo hacemos en análisis de la varianza. La variable de respuesta va a ser el residuo en valor absoluto. Residuo absoluto. Y la variable de clasificación va a ser el pastoreo por inundación, que son los tratamientos que tiene mi modelo. Y lo que quiero probar es si esos residuales en valor absoluto difieren entre tratamientos. No tengo otro término en este modelo y nuevamente no deberíamos rechazar la hipótesis nula. Entonces, lo que nos dice el valor P es que no rechazamos la hipótesis de que las varianzas son homogéneas entre tratamientos. Con esto probamos dos de los supuestos. Quedaría, en este caso, probar el tercer supuesto que vamos a ver en forma gráfica de interacción entre bloques y tratamientos. Entonces lo que vamos a hacer es un gráfico que se llama de perfiles. Y vamos a hacer un gráfico de puntos donde vamos a incorporar el valor de la variable de respuesta, que es la cobertura de especies exóticas, y los criterios de clasificación van a ser los tratamientos, que son pastoreo por inundación, y las particiones va a ser los partidos. Aceptamos y pedimos que las particiones sean el mismo gráfico. Este gráfico no dice demasiado. Lo que vamos a incorporar es en las series, que son las 6 partidos, le vamos a marcar con Shift a todas y le vamos a pedir que incorpore los conectores. Entonces vamos a tener una línea que sea visible para cada uno de los partidos. Entonces lo que deberíamos evaluar en este gráfico es si
cada uno de los bloques tiene un comportamiento muy distinto. Y en general, estos serían todos los bloques que están que corresponden a este tratamiento, y se ve que en general, a pesar de que hay algunas diferencias particulares internas, no hay ningún bloque que se despegue mucho de la tendencia general de los datos, que en promedio tiene esta posición para sin inundación, inundado sin historia tiene esta. O sea que todos los bloques siguen más o menos la misma tendencia entre los tratamientos. Lo que sugeriría es que no hay interacción bloque-tratamiento. Con esto probamos nuestro tercer supuesto, y lo que vamos a hacer en el siguiente video es analizar la tabla de análisis de la varianza y realizar comparaciones múltiples.